Pues bien, voy a saludar a Robert Valencia, que es un analista político y que nos acompaña esta noche para tratar nuestro segundo tema principal del programa. Señor Valencia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Robert, ¿cómo entender ese encuentro que además fue sorpresivo, se conoció ayer por la noche, como si todo diera la sensación que todo se hubiera organizado muy rápido, pero más allá de eso, ¿cómo entender la invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump con todos los antecedentes que hay encima y que ocurrió esta tarde en el Distrito Federal? Bueno, yo creo que lo que se podría interpretar en este acontecimiento que vimos el día de hoy es una reunión de dos personas que tienen niveles de popularidad muy bajos en sus respectivos países, tanto Peña Nieto en México como Trump en Estados Unidos. Y obviamente, como usted lo acaba de mencionar, los analistas nos hacemos esa pregunta, el por qué, sabiendo los antecedentes y toda esta retórica incendiaria que ha tenido Trump, ¿por qué extenderle una invitación a una personalidad como Trump? E incluso porque si revisamos material histórico, esta es la primera vez que un presidente mexicano hace una invitación a un candidato presidencial estadounidense, más no a es decir, se le hacen invitaciones a los presidentes, más no a los candidatos estadounidenses, lo cual, vamos a decirlo, se distancia de la política en México que siempre ha prevalecido, que es la de mantenerse al margen de influir en procesos electorales, como estamos viendo aquí en Estados Unidos. Yo la conclusión que saco al respecto, y escuchando el discurso de Trump y el discurso de Peña Nieto, porque simplemente el discurso de Trump, aunque se mostró dócil durante su intervención, pues no cambió su posición. Él sigue insistiendo en la construcción de un muro que va a costar más de 24 mil millones de dólares. Pero lo que yo veo en este caso es dos cosas. Primero, Trump tratando de suavizar su imagen frente a la comunidad hispana en Estados Unidos, porque lo sabemos, ha habido un revés en su campaña, han dimitido muchos de sus colaboradores y requiere un nuevo aire en su campaña, y obviamente creo que Trump se dio cuenta de que la fuerza electoral de los latinos es muy importante y quiere suavizar su imagen. Y segundo, bueno, Peña Nieto también enfrenta una grave acusación que se le ha hecho de un plagio que hizo en su tesis cuando era estudiante de Derecho. Así que creo que esa reunión no sirve sino como una cortina de humo para distraer la atención de sus malos manejos y de su mala imagen en sus respectivos países. Pero señor Valencia, Enrique Peña Nieto no es el más popular de los presidentes, y eso queda claro, sobre todo por cuenta de sus escándalos, el más reciente, el del plagio de su tesis, la mansión de su esposa, y siga sumando. Entonces, si la estrategia es mejorar la aceptación y la popularidad de Trump entre el voto latino, ¿no cree que escogió a un muy mal acompañante en esa estrategia, escogiendo a Enrique Peña Nieto, que no goza de popularidad ni en su país y yo creo que tampoco en la región? Bueno, Trump lo que vimos es tratar de mostrarse presidenciable, porque ese es el cuestionamiento que se le ha hecho desde hace más de un año, desde el momento en que lanzó su campaña, de que Trump no tiene la facultad para ser presidente, una teoría que todavía se mantiene. Pero obviamente al aparecer al lado de un mandatario de un país, en este caso Enrique Peña Nieto, pues simplemente deja esa imagen de una persona que puede llegar a presidir y de manejar los hilos de la política nacional en Estados Unidos. Y todavía, como lo seguimos cuestionando, yo creo que Peña Nieto cometió un gravísimo error en invitar a Donald Trump, aunque él ha extendido la invitación a Hillary Clinton. Eso quería decirle. Si Hillary Clinton llega a aceptar la invitación, va también a la Casa Presidencial Mexicana, ¿eso equilibraría un poco la situación y también mermaría las críticas que hoy hay en contra de Peña Nieto? Yo creo que a Peña Nieto le convendría muchísimo si Hillary Clinton aceptase una invitación, porque todavía el equipo de campaña de Hillary Clinton no ha confirmado la visita a México, aunque obviamente Hillary Clinton ha visitado a México
en anteriores ocasiones cuando se desempeñaba como ¿Y a Clinton secretaria de le Estado. conviene ir? Por supuesto que sí, le conviene mucho y le conviene por una sencilla razón, porque Hillary Clinton cuando visitó México no se fue en las mejores condiciones, porque como ustedes recordarán, los cables de Wikileaks mostraban que Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado brindó apoyo logístico a instituciones en México que estaban involucradas en actos de corrupción y de violaciones de derechos humanos e incluso llegó a comparar a México con Colombia diciendo que había una colombianización del esquema de seguridad en México. Y obviamente este tipo de intervenciones que ha tenido Hillary Clinton anteriormente no tuvieron muy buena resonancia dentro de los mexicanos. Así que yo creo que le convendría a Hillary Clinton presentarse, así como lo hizo Donald Trump el día de hoy, presidenciable, y que realmente tiene las intenciones de enmendar el daño, que yo creo que ya el daño está hecho. Yo creo que la retórica que ha hecho Trump en un año, el daño está hecho. Hay un sentimiento anti-mexicano, anti-hispano en Estados Unidos, lamentablemente, y creo que vamos a ver si con una visita de Hillary Clinton podría suavizar un poco las cosas. Pues mire, Robert y televidentes, ha caído tan mal la visita de Donald Trump que incluso el expresidente mexicano Vicente Fox ha hablado del tema. No sé si tenemos el tiempo para que lo veamos al expresidente, hombre, Vicente Fox. Quiero que lo escuchemos y lleguemos para cerrar la entrevista. Primero, un presidente no puede ponerse al nivel de un vulgar candidato, además vulgar en su lenguaje y agresivo contra los mexicanos. No es el diálogo que hay que echar en marcha. Este tipo ni siquiera va a llegar a ser presidente de Estados Unidos. ¿Por qué un presidente con toda la representación de este gran país que es México se pone a platicar con un tipo que ni tiene poder, solo ha engañado, solo ha dicho mentiras? Entonces lo chamaquearon, como decimos aquí, lo chamaquearon al presidente Peña, y muy listo Trump lo está usando para su propósito. No comprendo, el presidente Peña le tendrá que dar una buena explicación a todos los mexicanos. Yo mismo le pido una explicación. No entiendo por qué invitar a nuestra casa a quien nos ofende, a quien nos escupió en la cara, a quien nos ha tratado como criminales y violadores. No lo entiendo. El mismo presidente Peña dijo que era muy semejante a Hitler. ¿Por qué se reúne con un Hitler? Yo creo que son preguntas que todos los mexicanos tenemos. Creo que, señor Valencia, las palabras del expresidente Fox encarnan un poco de lo que hoy se está moviendo en México. Esto le salió muy mal a Enrique Peña Nieto. Pareciera que esa es la sensación. Indudablemente, y como lo mencioné anteriormente, creo que eso es una forma de encubrir un poco los crecientes escándalos que ha tenido Peña Nieto. Y creo que en este caso el expresidente Fox tiene toda la razón. Seguimos escuchando las mismas mentiras, seguimos escuchando la misma retórica del muro y hablando ahora de una política antidrogas que realmente tiene un mar de propuestas, pero con muy poca profundidad. Realmente culpar a México, culpar a Centroamérica de la crisis que existe por causa de la guerra de las drogas es hablar las cosas a medias, porque realmente en Estados Unidos también lo que ha prevalecido es la compra de armas de forma irregular, que al grado que los mismos carteles pasan a la frontera en Estados Unidos para comprar armas, porque la Constitución protege a estas personas que compren armas sin ningún tipo de salvoconducto o demostrar algún tipo de documento que le permita comprar estas armas. Así que yo creo que sí, indudablemente lo que hizo Peña Nieto fue prácticamente un insulto a los mexicanos. Los mexicanos están ofendidos realmente porque los mexicanos no olvidan lo que hizo Donald Trump. Y hay que recordar, y espero que los medios de comunicación recordemos, que la campaña de Donald Trump fue constituida bajo ofensas contra los hispanos, contra los latinos, contra los mexicanos,
Y así fue como llegó a estas instancias. Llegó a ser el candidato republicano a base de mentiras y a base de injurias contra el pueblo mexicano. Así que no se puede olvidar eso. La más impopular de las decisiones que haya podido tomar en los últimos meses Enrique Peña Nieto, sin duda alguna. Señor Valencia, muchas gracias. Robert Valencia, analista político desde Estados Unidos, esta noche con nosotros. Gracias como siempre y será hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Chao.